Bueno, pues buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas del Club Universo Extremeño. Me presento con un proyecto que es en forma de libro. Son 50 años de historia de un extremeño. Un extremeño más como vosotros. Unos que son de fuera y otros que son de dentro. Los que somos de fuera o estamos fuera, hemos querido tanto nuestra tierra fuera que aquí hay 50 años de historia. El libro se titula Secuencias de un emigrante, poemas en lengua vernácula, extremeña o castúo. Yo me llamo Eladio San Juan, para los que no me conozcáis, ¿eh? Y como sabéis soy socio del Club Universo Extremeño. Y pretendo que el Club Universo vaya para arriba, que los valores extremeños se defiendan desde dentro, desde Extremadura, y que los de fuera reconozcamos los valores que tiene la lucha que están haciendo los que están fuera y los que están dentro. Va para todos vosotros. El libro es así, no lo sé si lo veréis, es un proyecto, ¿eh? Y está así. De los poemas, que todos están en castúo, os voy a recitar en principio uno, que es el con el que empieza el libro, es allá por los años 60, y un hijo que se va, ya sabéis, con la maleta de madera y con el tren y despidiéndose de su madre. Dice: Mayri, prepáreme los avíos, la maleta y todos los andracapadres. ¿La de madera, hijo? Sí, la de madera, madre, esa de mi padre, la que trujo cuando fue a la guerra, la que tan malos recuerdos le trae. Y no se olvide de echarme un remúo, si acaso lo hubiera. Que no falte ni el pan ni el tocino, ni el choricio, si en todavía le queda. Que en el tren de madera, con el traqueteo, con el estrumpío y el pasar de la encina angilera, les entra unos hambri de veras. Si no comi, mareo, y si comi, morrera. Al menos comío te duermi y se te apaga una miaja la pena, que es muy grande el dolor de marcharse, que es muy honda y muy fuerte y la pena de quedarse en el pueblo los padres, la novia, los amigos y la tierra. Dime, madre, ¿qué hago yo solo en Madrid si me duelen de nervio las venas? Pues no te vayas, chiquino, quedáis en aldea. Pero si me quedo, ¿qué hacemos, madre? ¿Qué hacemos con tan poca siembra? Pues irte a bellotas, a la montenera, a rebusco, a leña, a picón, a lo que sea. No, madre, me marcho de veras. Se acabó la miseria. Se acabaron las tarmas y las cargas de leña y también el picón. Me marcho, aunque me duela. Hijo, ten cuidado, y vuelve cuanti pueda, y arroá que te mande mi mozo, tu ruea, que pobre y fabeto no puede contestar sin saber y de letra. Y aprendí depriesa. No robis ni mati, ni haga fachenda, y vuelve lo antes que pueda, que te esperan tu padre y tu madre, tu novia, tus amigos y la tierra. Bueno, y así termina el poema con el que empiezo. Luego tengo otro que es como cuando uno ya regresa y llega al pueblo. Se titula El emigrante y la tierra. Dendi que amanece el día, te pienso tanto y te quiero que voy soñando la tierra, tierra de mi nacimiento. Acojormao el corazón, lo llevo casi en un vuelo, por mi tierra Extremadura, camino de mis ancestros.
cómo duelis, tierra mía, en esta herida que tengo, que sangra de noche y día, dentro lo hondo del cuerpo. Me rompe el pecho la ausencia, por estar de ti tan lejos. Pueblo mío, tierra mía, no me llaméis forastero, que yo nací en esta tierra, orgullo de los extremeños. Aquí me parió mi madre. Mi padre me enseñó luego que tenía que ser honrado para ser un buen extremeño. Aquí me tiene de vuelta, querido y amante y pueblo. Ha sido dura la ausencia, pero te quiero y te quiero. Te quise antes de nacer y te querré también muerto. Y para no entreteneros mucho ya, que ya van 6 minutos, os voy a recitar Arreo de la Candela. Este poema está dedicado a José, mi amigo. Se reúnen los extremeños alrededor de la candela, candela que no es de lumbre, que es el calor de la tierra, es un calor de ternura, un vivirla estando fuera, se juntan y hacen cosas, matanzas, cantis y bailes, poesía y alguna fiesta. Se forman asociaciones y casas de Extremadura, para recordar de lo nuestro, para recordar su ternura, la grandeza de los pueblos, el alma de Extremadura, se juntan para luchar por la tierra, por su sueño, Padil, olvidando miseria, abandono y desaciertos. Ellos son Extremadura, embajadores de pueblo, los que no quieren sufrir separación ni destierro. Ahora sienten una pena, porque aquí son extremeños y allá les llaman de fuera. Extremeños que donaron a reyes vida y hacienda y por siempre se callaron dolor, insulto y queja. Cuando forman una casa, una embajada extremeña, los hacen pensando siempre en el calor de la tierra. Se sienten agradecidos a quien ayuda les presta y a veces son los consortes los que más luchan por ella. Hay personas tan amables, tan entregadas, tan buenas, que aún sin ser extremeños, les ayudan en la brega. Por ello, juntan sus voces, hablan de amor y de tierra, y ya no quieren callar cuando sienten una pena. Son extremeños que sienten la identidad de su tierra con orgullo y con tesón, con valentía y con fuerza. Aman y quieren amar y a sus hijos les enseñan que conservar las raíces supone vivir la tierra. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, pues ya sabéis, esto es lo que tengo. Este humilde poeta que os habla, pues os dedica a todos las mejores fiestas posibles y ánimo a todos. ¿Qué más puedo deciros? Muy buenas tardes, saludos y un abrazo de corazón para todos.